Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Mi Buenos Aires querido, hola, buenos días. Estamos en Comuna Real, la voz de la Comuna 3, el programa de Miriam Castillo, que todavía está de vacaciones. Está Andrea Figari en los controles. Mi nombre es Alberto Aguilera, de la red de vecinos Manzana 66 y Consejo Consultivo 3. Hoy me acompaña Irene Cutillo de Queremos Buenos Aires y participante de la asamblea del Parque Chacabuco. Buenos días, Irene. Bueno, buenos días. ¿Qué te parece si arrancamos con el tema del Parque Chacabuco? Bueno. Contanos un poco cómo era el Parque Chacabuco. Sí, yo creo que es fundamental para entender ahora la lucha de la asamblea, saber qué era Parque Chacabuco, cómo era y qué es lo que le ha pasado en los últimos años. El Parque Chacabuco fue diseñado por un artista, arquitecto, paisajista, que fue Charles Tays, y fue inaugurado en 1906. Yo digo una y otra vez que fue diseñado por Charles Tays, y parece ya un dato común, burocrático, pero no es así. Era un artista, un paisajista de fama ya internacional, pero que trabajó sobre todo en toda Argentina y en varios países también de Latinoamérica. Y sus obras son obras de arte. Uh-huh. No son así para, bueno, saco este árbol, total, no importa, o pongo acá un camino que destruye esta obra de arte. Es como agarrar un cuadro y sacarle la mitad, que total, no importa. Ese dato es importantísimo. Y los vecinos de Parque Chacabuco y todos los vecinos de la ciudad o de los alrededores que quisieron gozar de este parque han quedado embelesados, maravillados por su belleza. Uh-huh. Esa historia que hablo siempre de vecinos del Parque Chacabuco, pero yo creo que venían de todas partes. Como los vecinos del Parque Chacabuco, yo sobre todo, hemos en nuestra infancia recorrido los parques de toda la ciudad. Es más, cuando uno va a cualquier ciudad, lo primero que conoce es su plaza. Claro. Pero acá ya es un parque con un diseño especial y además era uno de los 4 pulmones verdes de la ciudad. Pulmones en cuanto a la capacidad que tiene la vegetación de producir oxígeno. Entonces eso es muy importante. Y en contraposición, balanceando esto, lo que tenemos, lo que se produjo desde 1978 en adelante. Uh-huh. 1978 fue realmente un corte, un hachazo que recibió el parque porque se construyó ahí la autopista 25 de mayo. 25 de mayo. Eso fue el primer daño feroz, brutal que tuvo el parque. En ese momento, en plena dictadura militar, fue imposible la queja de los vecinos. Incluso yo siempre recuerdo de 3 vecinos de la zona, porque también destruía casas, barrios, el barrio que hoy llamamos Emilio Mitre, pero que entonces lo decíamos el de las casitas baratas, por más que de baratas no tenían nada, pero había sido un plan de vivienda, también iba a ser destruido. Y vecinos de ese barrio, pegado al parque, intentaron que no se destruya ni el parque ni el barrio, y bueno, fueron los 3 llevados a una comisaría
y amenazados que si volvían a plantear ese tema iban a desaparecer. Bueno, hoy tan dichosamente estamos en una situación totalmente distinta y podemos luchar por nuestro derecho a un parque y a un espacio verde. Sí, reclamar. ¿Qué pasó después del 78? Hubo un intento de armar ahí en el mismo parque los accesos para entrar y salir de la autopista. Y fue una lucha vecinal muy, muy importante, que nosotros no la llamamos técnicamente se llama la subida y la bajada. Y bueno, y por suerte, ya con gobierno de Macri, en mayo del 2008, se decidió no solamente suspender las tareas, ya se habían construido columnas enormes y se destruyeron esas columnas, y bueno, fue un momento que estábamos todos muy contentos. Aparte lo que hay que remarcar es la hermosa arboleda que tiene el parque, muy añosa, difícil de conseguir en otros puntos de la ciudad. Ahí se destruyó en ese momento con la construcción que no se terminó, y se destruyeron cerca de 60 tipas que eran importantes, que eran centenarias. Ahora, los vecinos más viejos que recuerdan esa zona, u otras zonas, tenemos que se destruyó el bosque de eucaliptus, un bosque de robles, los naranjales. Entonces, que los vecinos apreciaban muchísimo, porque el Parque Chacabuco era también la pequeña Córdoba. Ahí mi mamá llevaba a mis hermanas, que son mayores que yo, a la pequeña Córdoba, porque se decía que en ese lugar el aire que se respiraba producía, la salud de los niños. Era un paseo de aromas también. Claro. O sea, se disfrutaba completamente. Y tenía flores, canteros que, nadie los destruía, ¿no? Aparte no habían vehículos adentro del parque como hay ahora. Por supuesto. Bueno, y después de eso, que estábamos tan contentos que habíamos salvado nuestro parque, de ahí en adelante o al año siguiente empezó a cementarse. Tal es así que la zona que queda desde la autopista para el lado de Curapaligüe está toda cementada, y algunos vecinos nuevos de la zona creen que el parque termina en la autopista, claro, porque no se imaginan que todo ese espacio de cemento corresponde a un parque, y la verdad que no corresponde llamarlo parque a esa zona. Ha quedado totalmente cementada. Y después todos los montones de caminos, como decías vos, que por esos caminos que dan a las distintas calles del Parque Chacabuco, son una invitación a que entren vehículos. Aclaremos para la gente que hace mucho que no va al Parque Chacabuco, que no estamos hablando de caminos de 2-3 metros. O sea, entran camiones, tenés constantemente circulación de autos y motos, está la policía montada también. O sea, da la impresión que hay jefes de gobierno que quieren poner un Central Park ahí, ¿viste? Sí, además, con respecto al bar, ya ahí también tenemos un bar. Claro. Un bar de 400 metros cuadrados. Vamos a enumerar todo lo que hay adentro del... Es una lista larga. Larguísima. Bueno, tenemos un natatorio. En realidad el natatorio ya aparece en los planes de 1940. Ajá. Pero ya desde el 78 en adelante, una escuela para discapacitados, la escuela primaria Chacabuco número 1 del distrito octavo, otra escuela,
también primaria, las dos son primarias, las niñas de Ayohumo, el número 7 del distrito octavo, un jardín de infantes común, número 5, Marta Saloni, distrito octavo, otro jardín de infantes integral, Ciudad de Buenos Aires, un centro de jubilados, el Instituto Vocacional de Arte, en un espacio que también es anterior a 1940, donde existía la colonia de los niños. Esa colonia es realmente muy querida por la gente de la zona, muchos de los cuales concurrió ahí en verano, y son los que recuerdan los naranjales, dormir la siesta debajo de los naranjales en flor, con los azares. Sigue la lista. Sí, recién empieza. Bueno. El profesorado de educación física Dickens. Nosotros teníamos en el año 56, se había inaugurado un centro deportivo que ocupaba una pequeña parte del parque y era bastante usado por los vecinos. Hacia el 96, 98, no recuerdo bien, eso desapareció y apareció una escuela de educación física, un profesorado. Esa escuela y las anteriores que nombré, entre el 2009 y 2011 ampliaron por 3 su espacio. Cuando digo ampliaron, quiere decir que esta escuela de profesorado borró con los lugares donde la gente jugaba al fútbol. Incluso mi hijo iba a una escuelita de fútbol ahí. Que yo la miraba desde mi balcón y veía a mi chico jugando, pero además veía que estaba jugando en un espacio verde. Hoy todo ese espacio es plano, cemento. Ha desaparecido. Vamos a aclarar que los vecinos no nos oponemos a que haya el natatorio, las escuelas, todo eso. Nos oponemos a que se haga sobre un espacio verde. O sea, eso tranquilamente, hay propiedades del gobierno de la ciudad que se podrían dedicar a esto. Y no ir en desmedro de los espacios verdes que son muy necesarios en toda la ciudad. Sí, si defendemos los espacios verdes públicos, desde ya que defendemos la escuela pública, la salud públicas. Yo defiendo la educación pública desde adolescente. Pero, por ejemplo, la escuela Niñas de Ayohuma, que está sobre la calle Asamblea, ocupando un espacio muy importante del parque. En realidad esa escuela estaba más alejada, pocas cuadras, creo que estaba a 2 cuadras. Y se hablaba de que ahí se iba a ubicar una escuela. Los vecinos pensábamos que se iba a poner enfrente, que estaba el edificio de la Royal, la de los postrecitos Royal, que estuvo ahí añares y muchos vecinos trabajaban ahí en la fábrica de la Royal, pero había quedado vacía. La habían abandonado. Esa fábrica de la Royal quedó cerca de 10 años abandonada. Así que todos suponíamos que la escuela iba a estar ahí. Era un terreno muy amplio, una muy buena edificación. Así que pensábamos que iba a estar ahí. Y bueno, no. La Royal hoy es un supermercado y la escuela la tenemos invadiendo el parque. Y así en cada una de las escuelas o espacios. No es que estemos en contra de la educación física pública, pero no que nos destruya nuestro espacio. Bueno, no sé si querés que siga con la lista. Sí, seguí con la lista. Vamos a terminar Bueno, está en la entrada de la estación Emilio Mitre, del subte E. Eso también ocupa un terreno impresionante. Toda la esquina. Sí, ahí se volteó, que yo lo recuerdo, toda una diagonal de árboles que entraban hacia el interior del parque. Y era dramático, bueno, ahí ya ver los árboles tirados con los nidos, los pájaros muertos, así como recuerdos muy fuertes que uno tiene. Y ahí era el lugar
donde donde jugaban mis hijos. Ujú. Y yo vivía en una zona en esa época del parque, en Emilio Mitre. Iba a la casa de mi mamá, que eran Los Pasajes. Iba con mis 2 hijos. Y para mí era un cuento como que íbamos por un parque a visitar a la abuelita, como si fuera Caperucita Roja, pasar por un bosquecito. Ujú. Y del bosquecito hoy nada en absoluto, porque no solamente lo ocupa el espacio, la estación en sí, sino toda la línea de túneles no permiten que vuelvan a crecer árboles. Ujú. No da lugar a sus raíces, Claro. así que hay unos pequeños arbustitos. Pero nomás. aparte pusieron otro tipo de árboles, porque vos también depende de el tipo de árbol que plantes. Por ejemplo, antes en Buenos Aires habían muchas mariposas, Sí. habían distintos tipos de aromas, vos pasabas por barrios y sentían distintos tipos de aromas. Ahora no, ahora desaparecieron casi las mariposas. Hay comerciantes que les molestan los árboles porque dice que le tapa la marquesina, ¿sí? Y hay muchos sectores, por ejemplo, acá en la Comuna 3, Avenida Belgrano, desde Boedo hasta Jujuy, es prácticamente un desierto. Ves 2, 3 árboles por cuadra. Claro. ¿Por Allá qué también han sacado muchos ya, Sí. no hablando del parque, sino sus veredas, Sí, de enfrente del parque, porque como tienen los garajes enormes que tienen que salir los coches, bueno, vuelan Y los sí. árboles. Nosotros- Vuelan y ese espacio se cubre de cemento y punto. nosotros esta semana plantamos en la Plaza Velasco 2 jacarandá que sacamos la semilla del Parque Chacabuco. Sí, estamos muy Este- contentos de tener hijos. Claro. Entonces estamos tratando de traer distintas especies, ya plantamos talas también, para que haya eso, para que haya distintos aromas, que se vean, que hay distintos tipos. Esto hay que contarlo porque los chicos, ponele, no se dan cuenta. Hicimos hace unos meses un trabajo en Villa Lugano, la UTN nos cedió el campus y juntamos 200 chicos, les llevamos semillas, fueron con un vasito de café, con tierra, les dimos esas semillas y se llevaron para germinar arbolitos en su casa. Entonces le dijimos, en 4 o 5 meses ya pueden ir a una plaza y plantar sus arbolitos. Y quedaron chochos si le contás la historia de lo que hace un árbol. Claro. Porque un árbol es fundamental. Claro. Este, Que pareciera que algunos lo ignoran. Lo ignoran. Bueno, Parque Chacabuco es fundamental, vos lo dijiste, es uno de los 4 pulmones de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, con un ruido infernal generado por los autos. Yo te voy a decir con respecto a lo que vos decís de las mariposas. Mi balcón, que queda, digamos, en una esquina del parque, no justo enfrente, pero en diagonal en una esquina, yo tenía montones de pájaros. En mi balcón había gorriones, había chingoles, había torquecitas, había picaflores. Era una belleza. Ahora, en realidad creo que fue entre la Dickens y la pista de atletismo que barrieron Claro. con todos los árboles de esa zona. No aparecieron más. Hace 2 años que no aparecen ni los chingolos ni los picaflores. ¿Sí? Desaparecieron las aves. Por eso nosotros a veces cuando hablamos de la defensa de los árboles, está implícito la defensa de las aves de la zona, Claro. que han desaparecido. Es que todo tiene que ver con todo, o sea, no es solamente el tema de oxígeno, Claro. el tema de los pájaros, el tema de... Antes de empezar el programa estábamos hablando de la invasión de langostas que está atacando la provincia de Buenos Aires. Eso está generado, es la peor en 50 años. Eso está generado primero por el calor,
que hay actualmente, las grandes cantidades de agua que está cayendo, pero aparte se juntan grandes espacios de agua no hay que olvidarse que en la provincia de Buenos Aires, en toda la Argentina, se planta soja, se planta arroz, hacen terrenos que no son permeables al agua, se juntan grandes cantidades de agua. Ahora tenemos un ataque de dengue también en el norte. Tenemos el desmonte de Paraguay, las represas de Brasil. Hay muchas desgracias juntas. El tema de los humedales acá en Tigre, que generó la inundación en Luján. Hay muchos ataques a la naturaleza que se nos están viniendo en contra. Sí, y con respecto a lo que vos decís del cemento, por ejemplo, en este barrio que se ha edificado mucho y hay montones de edificios de muchas plantas, de 10, 20 pisos. Sí. Y bueno, ha quedado encerrado entre el cemento del parque y las torres que lo rodean. Es un hornito. Es un hornito. Es una isla de calor que ahí hay. Claro. Eso, el vecino, yo entiendo, tiene que poner acondicionador si es algo que no refresca en ningún momento del día. Entonces falta electricidad. Te trae todos los problemas. Pero es realmente islas de calor que fomentan el cemento impresionante que ha crecido, por lo menos en este barrio, calculo que en la gran mayoría, pero sobre todo en estos que han surgido los edificios altos. Sí, tienen una temperatura, yo calculo que 2 grados por encima de las que nos dicen por radio. Es que además nosotros lo vemos. Yo participo de la Asamblea de Parque Chacabuco y vamos todos los domingos en una marcha por el barrio, y se ve como se ve en toda la ciudad, que hay edificios que no están ocupados completamente. O sea, también hay edificios vacíos en Parque Chacabuco. O sea que se hace una operación inmobiliaria, puede ser blanqueo, puede ser inversión, llámalo como quieras, que perjudica. Tuvimos una asamblea de vecinos muy cercana al Parque Chacabuco, sobre Avenida Alberdi, que estaban construyendo edificios en un pulmón de manzana. Sí, o sea, vos tenías que ir desde Alberdi por un pasillito hasta la mitad del edificio para entrar. O sea, ya es un descontrol, se autoriza cualquier cosa. Vos, si tenés plata en la capital federal, podés hacer lo que quieras. Y ese es un mensaje que hay que pelearlo. Por suerte las asambleas vecinales se están moviendo. Hay asambleas por esto de los edificios, por la defensa de los espacios verdes. Ahora empezaron con cortes de luz de nuevo. Entonces la gente está saliendo. Eso hay que fomentarlo. La asamblea de Parque Chacabuco se reúne todos los domingos a las 11 de la mañana en Emilio Mitre y Asamblea. Yo les pido a todos los que estén cerca que pasen, que firmen las planillas y que participen en nuestro encuentro.